Los libros son puertas a otros mundos que están esperando que los descubras. Mundos que te emocionan, que te sorprenden, que te hacen reír y llorar. Mundos que dejan huella en tu vida porque te hacen más humano y más libre. Mundos creados por autores que te llevan de viaje rompiendo las reglas del tiempo y del espacio. En cada libro espera un mundo inagotable, para ti, para mí, para todos. Un mundo que seguirá tras la puerta esperando a que lo revivas siempre que quieras. Ya lo dijo Umberto Eco, cuando leemos un libro no tenemos que preguntarnos qué dice, sino qué quiere decir. Yo me llamo Irene Rodrigo y me encanta leer sumergiéndome en el mundo que hay detrás de cada libro y de su autor. Por eso te invito a que te vengas conmigo a una aventura que es emoción, diversión y descubrimiento. El viaje de los libros. Bienvenido a Léeme. Los que vivís seguros, en vuestras casas caldeadas, los que os encontráis al volver por la tarde, la comida caliente y los rostros amigos, considerad si es un hombre quien trabaja en el fango, quien no conoce la paz, quien lucha por la mitad de un panecillo, quien muere por un sí o por un no. Considerad si es una mujer quien no tiene cabellos ni nombre, ni fuerzas para recordarlo, vacía la mirada y frío el regazo, como una rama invernal. Pensad que esto ha sucedido. Os encomiendo estas palabras. Grabadlas en vuestros corazones al estar en casa, al ir por la calle, al acostaros, al levantaros. Repetidselas a vuestros hijos. O que vuestra casa se derrumbe, la enfermedad os imposibilite, vuestros descendientes os vuelvan el rostro. Toma conciencia de ti mismo por un instante. Estás aquí, en el presente. Todo lo que has hecho, sentido y pensado a lo largo de tu vida te ha traído a este momento exacto. Quizás muchos de los sucesos de tu vida solo hayan cobrado un sentido con el paso del tiempo. Cuando se estaban dando no podías entender su significado, pero ahora, visto con perspectiva, entiendes que sin todo eso no serías quien eres hoy. Sin embargo, hay muchas otras cosas que todavía no comprendes. No ves cómo esa ruptura, ese despido o la muerte de un ser querido podría traducirse en algo más que dolor. Y sin embargo, te sigues esforzando en comprender todo eso, porque parece que las personas necesitamos comprender la vida. Y hubo una persona que se dedicó durante toda su vida a intentar comprender uno de los mayores horrores a los que se puede ver abocado un ser humano: la tortura y el genocidio gratuito y sin control. Esa persona fue Primo Levi, un joven italiano que utilizó la escritura como método para intentar comprender su paso por el campo de concentración de Auschwitz, por este campo de concentración durante el nazismo. De ese intento suyo por comprender hasta dónde un hombre puede seguir llamándose hombre, nació la novela que hoy os traemos al último programa de Léeme. Si esto es un hombre, de Primo Levi. Auschwitz, Polonia, 1944. En esta ciudad cercana a Cracovia tuvo lugar parte de ese episodio histórico que todavía hoy estremece a la humanidad, el Holocausto. Aquí se levantó el campo de concentración de Auschwitz, que en realidad no es solo un campo, sino un conglomerado de ellos. En Auschwitz III, también conocido como Monowitz, Primo Levi pasó 10 meses de su vida librando una batalla a la que nadie, salvo él, podrá poner nunca palabras que la describan con fiabilidad. De su paso por este campo frío, deshumanizado y lleno de trampas mortales, nacería su novela Si esto es un hombre, un testimonio en primera persona con el cual Levi trató de comprender el sentido de un horror que acabó con la vida de 11 millones de seres humanos.
Primo Levi nunca negaría el horror de la injusticia al que se vio abocado tras ser capturado por los fascistas en Italia. Sin embargo, en Si esto es un hombre no nos habla de esta injusticia dejándose llevar por el horror. Levi se había graduado en química por la Universidad de Turín en 1941. Su vocación científica siempre le acompañó y acabó contagiando a su escritura. Acordándose de la lógica y de la objetividad de la ciencia, él siempre trató de escribir siendo lo más neutral posible. Quería narrar los hechos sin juzgarlos, simplemente describiéndolos como si estuviera describiendo una fotografía. Levi pensaba que durante y después del Holocausto ya había habido demasiados jueces, y él no quería estar del lado de los jueces, sino del otro, del lado de los testigos. Cada uno se despidió de la vida del modo que le era más propio. Unos rezaron, otros bebieron desmesuradamente, otros se embriagaron con su última pasión nefanda. Pero las madres velaron para preparar con amoroso cuidado la comida para el viaje y lavaron a los niños. E hicieron el equipaje y al amanecer las alambradas espinosas estaban llenas de ropa interior infantil puesta a secar. Y no se olvidaron de los pañales, los juguetes, las almohadas, ni de ninguna de las 100 pequeñas cosas que conocen tan bien y de las que los niños tienen siempre necesidad. ¿No haríais igual vosotras? Si fueran a mataros mañana con vuestro hijo, ¿no le daríais de comer hoy? Primo Levi nació en 1919 en Turín, en una familia de origen judío. Excepto por su época de Auschwitz, él siempre vivió en la misma casa, en este edificio de la calle Corso Re Umberto. Con el odio hacia los judíos extendiéndose como una mancha de petróleo por toda Europa, Primo Levi tuvo muy difícil encontrar un trabajo después de graduarse en la universidad. Quién sabe si como protesta contra esta discriminación, en 1943, con tan solo 24 años, nuestro escritor se unió a la resistencia antifascista italiana. Él todavía no era consciente de ello, pero siempre iba a recordar esta decisión como el inicio de su calvario. A finales de año, una tropa fascista arrestó a Levi y lo deportó a Polonia. Tras 5 días enclaustrado en un vagón de tren junto con otras 50 personas, muchas de las cuales morían allí mismo por hambre o por sed, Levi llegó aquí, a Birkenau, el subcampo de Auschwitz en el que eran recibidos y seleccionados los nuevos presos. Con el tatuaje de un número en su piel cada vez más seca, Levi vio amenazado eso que siempre había considerado como parte intrínseca de las personas, su identidad. El número 174.517 lo marcó como uno de los presos destinados al subcampo de Monowitz. Y dentro de lo que cabe, Levi tuvo suerte, porque de las 650 personas que viajaban en su tren, solo 130 escaparon a las cámaras de gas, a las que el resto fueron enviados esa misma noche o al día siguiente. Unos meses más tarde, y gracias a sus estudios de química, a Levi volvería a sonreírle una relativa suerte que desde luego brillaba por su ausencia en Auschwitz. En Monowitz los presos debían ocuparse de reconstruir una antigua fábrica química. Como Levi precisamente era químico, tras pasar una especie de entrevista, pudo sustituir el duro trabajo físico de la construcción por el menos agotador del laboratorio. Y fue allí, en el laboratorio, donde Levi empezó a imaginar cómo iba a ser su futura novela. Sabía que tenía que tratarse de un testimonio en primera persona, porque aunque en Auschwitz había infinidad de presos, cada cual con su experiencia, él solo podía relatar aquella que conocía de primera mano. Mientras estaba a resguardo de las temperaturas extremas en el laboratorio, sus compañeros seguían sufriéndolas ahí fuera. ¿Por qué yo y no los demás?, solía preguntarse Levi. Al principio sentía una culpabilidad tremenda que le quitaba el sueño por las noches. Pero Levi nos cuenta que poco a poco, tanto él como sus compañeros fueron dejando de sentir emociones. Estaban expuestos a tantas brutalidades en el campo de concentración que construían una coraza alrededor de su corazón para no tener que sufrir más. Y sin embargo, en Si esto es un hombre, sí que sentimos muchas emociones. Sentimos el miedo, la confusión, la angustia y sobre todo la duda mortífera de si llegaremos o no vivos a mañana. A pesar del paso de los años, el Holocausto sigue removiendo nuestras conciencias. Tal vez para darle un porqué, un sentido, como pretendía Primo Levi, muchos guionistas y cineastas han trasladado este episodio histórico a la gran pantalla. Por ejemplo, Roman Polanski lo hizo con su película El pianista, basada en las memorias del músico Władysław Szpilman. Esta película nos cuenta la huida de Szpilman de la muerte, gracias en parte a su virtuosismo con el piano.
La lista de Schindler es una película sobre la generosidad, pero no por ello deja de ser sobrecogedora. Esta cinta de Steven Spielberg nos cuenta la historia de Schindler, un empresario alemán propietario de esta fábrica de Cracovia, que horrorizado ante la matanza de los nazis decidió salvar la vida de más de 1000 judíos cuyos nombres anotó en su lista, la lista de la vida, como la llamaba su ayudante Stern. Otro testimonio del nazismo, aunque esta vez narrado casi como si fuera un feliz cuento infantil, es La vida es bella, una película basada parcialmente en las memorias del padre del director y protagonista de la película, Roberto Benigni, italiano, como Primo Levi. Esta película está ambientada en un campo de concentración, pero se centra sobre todo en la inocente relación que se establece entre un padre y su hijo, ambos prisioneros en el campo. Estas 3 películas ya forman parte de la historia del cine, pero su poder reside sobre todo en que dejan una huella indeleble en la mente y en el corazón de todos aquellos que las ven para comprender más de cerca qué fue el Holocausto. El tema esencial de esta novela está encerrado en su título: Si esto es un hombre. A lo largo de las páginas, Levi se pregunta por activa y por pasiva en qué se convierte un hombre a quien se lo han arrebatado absolutamente todo. Levi pensaba que tanto él como sus compañeros habían tocado en Auschwitz el fondo de la condición humana. Les habían quitado los zapatos, los cabellos, las ropas, les habían quitado incluso su propio nombre, que había pasado a ser un número más. Y si pierde incluso la capacidad de sentir emociones, ¿podemos seguir llamando hombre a un hombre, mujer a una mujer? Sin embargo, Levi decía que había logrado sobrevivir al horror del campo de concentración gracias a su voluntad de seguir viendo a los hombres como hombres y no como a cosas. Él intuía que dentro de sí mismo había una parte a quien nadie nunca podría acceder: la libertad de pensamiento. Esta es la misma idea que también defiende otro superviviente de Auschwitz, el psiquiatra Viktor Frankl, en su libro El hombre en busca del sentido. Él pensaba que todas las personas tenemos una esencia propia que nadie, por mucho que nos quite todo lo que tenemos, podrá robarnos jamás. Precisamente porque el lager es una gran máquina para convertirnos en animales, nosotros no debemos convertirnos en animales, que aún en este sitio se puede sobrevivir, y por ello se debe querer sobrevivir, para contarlo, para dar testimonio, y que para vivir es importante esforzarse por salvar al menos el esqueleto, la armazón, la forma de la civilización. Que somos esclavos, sin ningún derecho. Expuestos a cualquier ataque, abocados a una muerte segura, pero que nos ha quedado una facultad y debemos defenderla con todo nuestro vigor porque es la última, la facultad de negar nuestro consentimiento. Debemos, por consiguiente, lavarnos la cara sin jabón en el agua sucia y secarnos con la chaqueta. Debemos dar betún a los zapatos, no porque lo diga el reglamento, sino por dignidad y por limpieza. Debemos andar derechos, sin arrastrar los zuecos, no ya en acatamiento de la disciplina prusiana, sino para seguir vivos, para no empezar a morir. Primo Levi solía decir que de no haber sido por Auschwitz nunca habría escrito nada. Su paso por Monowitz no podía caer en saco roto. Sabía que si lograba sobrevivir contaría su experiencia al mundo para que algo así nunca jamás volviera a repetirse. Levi siempre defendió la importancia de dar testimonio. Destapar la verdad, sacarla del silencio al que muchos quieren relegarla, pasó a ser un compromiso que lo acompañó hasta su muerte. El testimonio de Primo Levi fue voluntario, es decir, él escribió su novela pensando en que otras personas la iban a leer en el futuro. Pero existe un testimonio involuntario que también está relacionado con el nazismo. Se trata del de la joven Anna Frank. Cuando Ana, que era judía, cumplió 13 años, su padre le regaló un cuaderno que ella enseguida transformó en diario personal. Poco después, Ana, junto con toda su familia, tuvo que esconderse en las oficinas de unos amigos para evitar que fueran capturados por los nazis. Allí, Ana vivió durante 2 años, en los cuales escribió en su diario sus reflexiones, sus pensamientos y sus experiencias como persona escondida. Ana y su familia no tuvieron tanta suerte como Primo Levi. Finalmente fueron encontrados por los nazis y ellos enviaron a cada miembro de la familia a un campo de concentración. De todos ellos, solo sobrevivió el padre de Ana, que cuando encontró el diario de su hija, decidió publicarlo para dar a conocer la experiencia de Ana al mundo.
Ana Frank y su hermana Margot murieron en el campo de Bergen-Belsen muy poco antes de la liberación debido a una epidemia de tifus. En Auschwitz las enfermedades también corrían como la pólvora y acababan con las vidas de muchos prisioneros. Para Primo Levi había sobre todo dos causas de las muertes de sus compañeros de campo. La primera de ellas era la desnutrición. Los prisioneros comían poco, muy poco, como para poder soportar las temperaturas extremas y los trabajos forzosos. De hecho, en Monowitz la esperanza de vida estaba en 3 meses. 3 meses tras los cuales muchos cuerpos muy debilitados sucumbían a los estragos del hambre. La segunda causa para Levi era la lengua polaca. Los oficiales del campo gritaban y daban órdenes en polaco a los prisioneros y ellos, como no las entendían, no las podían obedecer. Y entonces los oficiales se cebaban a golpes con ellos. Primo Levi, de hecho, nunca más pudo escuchar el polaco sin relacionarlo con su experiencia en Auschwitz. Para él se convirtió en algo así como la lengua del infierno, un infierno parecido al de Dante en su Divina Comedia. De hecho, en el capítulo de Si esto es un hombre, titulado El canto de Ulises, Levi recita unos versos de Dante a un joven prisionero francés y por un momento, gracias a la poesía de su compatriota, parece que se acerca a esa ansiada comprensión de la barbarie. Las enfermedades eran una plaga en los campos de concentración, pero paradójicamente fue una de esas enfermedades la que salvó la vida de Primo Levi, y casi al final de Si esto es un hombre descubrirás por qué fue así. Primo Levi sobrevivió a Auschwitz, de otra manera no nos podría haber dejado su testimonio. Aunque estuvo muchos meses rodeado del horror más absoluto, nunca desarrolló un sentimiento que desde luego no nos habría extrañado encontrar en su libro: el odio. Primo Levi siempre dijo que no conseguía odiar a quienes le habían capturado, pero que tampoco podía perdonarlos del todo. ¿Y tú qué piensas? ¿Es posible perdonar a quien te ha hecho conocer el sufrimiento? ¿Qué son para ti el odio y el perdón? Vamos a averiguarlo. El odio es un sentimiento feo que no me gusta. No soy muy experto en odio, la verdad. Para mí el odio es no querer a las personas y a las cosas. Pues un sentimiento bastante maligno, ¿no?, que desgraciadamente en este mundo en el que vivimos pues está muy extendido. Debe de ser un cúmulo de sentimientos negativos enfocados hacia un tercero, hacia otra persona. A veces las personas demuestran tener bastante odio, sí. Salen cosas horrorosas que se convierten en destrucción y muerte que no me gusta. Pienso que realmente personas malas en el mundo no hay, o hay poquísimas. Muchas veces herimos a las personas, pero sin voluntad de hacerlo. Entonces, que alguien realmente se merezca que lo odien. Me tiene que hacer mucho daño para yo demostrar odio hacia esa persona, porque como te digo, es un sentimiento que no me gusta tener y no me gusta que lo tengan tampoco los demás. Que hablara mal de mi familia o que hiciera algo contra mí o contra mi familia. Cuando veo a una persona con odio o le intento captar que va con odio, la intento evitar. Al fin y al cabo el odio al único que perjudica es al que lo siente. Tú puedes tener todos los sentimientos malos hacia otra persona, pero eso no va a hacer que a esa persona le caiga un rayo y lo mate, aunque fuera lo que tú desees, con lo cual... No puedes devolver el daño que te han hecho con otro daño, porque entonces no se acabaría esto. Para uno mismo a veces es bueno perdonar, sí, no me gusta vivir con eso dentro. Creo que es más fácil perdonar, a lo mejor olvidar no. Perdono, pero no olvido. Soy una persona que soy bastante tranquila y no suelo odiar a la gente. Intento olvidar cuanto antes y que me afecte lo menos posible. Perdonar a los demás es bueno porque te libera a ti de muchos sentimientos negativos y te evita el tener que sentir odio. Demuestras que el odio no vale para nada y que el amor es mucho más importante, porque las personas en definitiva son las que estamos en este mundo para cuidar los animales, para cuidar las plantas, para cuidar el medio ambiente y para cuidar nuestro mundo, que es la Tierra. Tras ser liberado por el ejército ruso junto con otros supervivientes, Levi regresó a Italia y comenzó a ejercer como químico. En Turín, la ciudad donde se restableció, se casó y tuvo 2 hijos. Aquí también comenzó a dar forma a su testimonio de Monowitz. Estaba decidido a darlo a conocer al mundo cuanto antes. Sin embargo, parecía que ese mundo todavía no estaba muy predispuesto a enfrentarse a un horror que aún estaba muy reciente. Si esto es un hombre, tardó mucho tiempo en encontrar un editor, y cuando finalmente se publicó en 1947 pasó casi totalmente desapercibida.
Solo 10 años más tarde, cuando una editorial que previamente había rechazado la obra decidió relanzarla, Si esto es un hombre comenzó a ser conocida en todo el mundo. En 1977, con muchas más obras a sus espaldas, Levi decidió abandonar para siempre la química. Había determinado que su único futuro, su único destino, sería escribir. Esa era la misión más importante que debía realizar en vida. Quién sabe si, de haber nacido más tarde, Primo Levi estaría hoy dando testimonio de otros crímenes contra la humanidad. El Holocausto nazi acabó hace mucho tiempo, pero hoy todavía muchas guerras, muchos conflictos se suceden a nuestro alrededor. La mayoría no salen ni en la tele ni en la radio, pero eso no quiere decir que todos los días nos estén cobrando la vida de cientos de inocentes. Uno de los conflictos que tal vez nos suene más es la guerra de Siria. Se calcula que desde su comienzo casi 5 millones de sirios han tenido que abandonar el país para convertirse en refugiados que esperan poder volver algún día a sus hogares para vivir en paz. Otro conflicto que parece que no acaba nunca es el del Tíbet. Este país de tradición budista fue invadido en el año 1950 por el ejército chino. Miles de tibetanos huyeron de su país para poder seguir manteniendo vivas sus costumbres, su religión. Muchos de ellos se fueron a Dharamsala, en la India, donde actualmente todavía viven y donde también reside el Dalai Lama, que es la máxima autoridad religiosa tibetana. Allí también tiene su sede el gobierno tibetano en el exilio. Pero el éxodo de los tibetanos no ha acabado todavía y todos los años casi 3.000 abandonan su país para poder decidir con libertad con respecto a sus propias vidas. Auschwitz fue el lugar de tortura de Primo Levi y, sin embargo, el escritor regresó al campo en 2 ocasiones más. A lo largo de su vida, Levi escribió novela, poesía, muchos relatos breves y, sin embargo, no podía evitarlo. Tarde o temprano regresaba al tema del Holocausto. Es muy complicado pasar por alto hechos que han sido profundamente traumáticos en nuestras vidas. En Si esto es un hombre, de hecho, Primo Levi no quería olvidar, sino que quería recordar. Y a veces lo hace a través de anécdotas que vivió en Monowitz, como por ejemplo la compraventa de artículos entre prisioneros. Levi también quiere dejar constancia del hambre que sentían los presos, y para ello nos habla de Sigi, un joven que en un momento dado enumera delante de sus compañeros de campo todos los platos que pudo probar en un banquete de bodas al que fue invitado. Sus compañeros le dicen que por favor que se calle porque sus estómagos no aguantan escuchar hablar de tanta comida. Sin embargo, Levi nos dice que lo que más le dolía a Sigi era acordarse de que en aquel banquete de bodas se había dejado a medias un plato de potaje. En Birkenau la chimenea del crematorio humea desde hace 10 días. Hay que hacerle sitio a una enorme expedición que va a llegar del gueto de Posen. Los jóvenes dicen a los jóvenes que serán elegidos todos los viejos. Los sanos dicen a los sanos que solo serán elegidos los enfermos. Serán excluidos los especialistas. Serán excluidos los judíos alemanes. Serán excluidos los números bajos. Serás elegido tú. Seré excluido yo. Algunos consideraban optimista a Levi, y no sin razón. En sus libros siempre hay un espacio para la esperanza, para la creencia en que, a pesar de todas las atrocidades que pueda llegar a cometer, el hombre sigue siendo un ser bondadoso e inocente. De hecho, en Si esto es un hombre, hay un capítulo titulado Un buen día, en el que Levi dice lo siguiente: hoy es un buen día. Miramos alrededor, como ciegos que recobran la vista, y nos miramos unos a otros. Nunca nos habíamos visto al sol. Algunos sonríen, si no fuese por el hambre. Saber que la muerte podría sorprenderlo al día siguiente hizo que Levi viviera verdaderos momentos de presencia. Estaba aquí y ahora, y eso podía traducirse en algo así como la felicidad, aunque fuera momentánea. Si esto es un hombre, es un testimonio del sufrimiento humano, pero en ocasiones también lo es del amor y la amistad. Levi nos habla, por ejemplo, de Lorenzo, un compañero del campo que con su simple presencia le recordaba cada día que merecía la pena luchar por sobrevivir. También nos habla de Alberto, su mejor amigo del campo. Levi cuenta que eran inseparables y que compartían hasta el último gramo de comida. Sin embargo, sus destinos iban a ser muy diferentes. Primo Levi pudo escribir su propia historia, y quién sabe si algún día alguien escribirá la de Alberto.
Esta novela, la primera que publicó Primo Levi, contiene 17 capítulos, cada uno de ellos con su propio título. Y los títulos describen realmente el contenido del capítulo, son como capítulos temáticos, es como si tuviéramos una estantería y en cada balda fuéramos colocando libros sobre diversos temas. Hay un capítulo entonces que está dedicado a los primeros días en Monowitz, otro al trabajo que tenían que hacer allí los presos, otro al hospital que había en el campo, etc. A Primo Levi le gustaba tematizar su obra y tal vez por eso siguió dando testimonio de su experiencia con el nazismo. En 1963 publicó La tregua, otra novela autobiográfica que narra el largo viaje desde Auschwitz hasta Italia cuando fue liberado y que le llevó sin mucho sentido por toda Europa del Este. En 1986 publicó Los hundidos y los salvados, en la que relata las relaciones que tenía con otros presos del campo de concentración. Tanto La tregua como Los hundidos y los salvados forman parte de la que luego se conoció como la trilogía de Auschwitz y que empieza, claro, con Si esto es un hombre. Estas tres novelas pueden leerse por separado porque son realmente novelas independientes, pero claro, si las lees las tres te llevarás una idea mucho más completa de lo que fue la vida y la experiencia de Primo Levi. Aunque siempre luchó por mantenerse optimista, muchos veían en Primo Levi la semilla del desasosiego. Todos destacaban de él su timidez y su mirada pícara, una mirada que a su vuelta a Italia escondería múltiples depresiones. Casi al final de su vida, ya consagrado como uno de los mejores escritores italianos de la historia, muchos comenzaron a ver que tras ese aparente optimismo comenzaba a surgir la desolación. Levi empezó a tomar antidepresivos y se pasaba las horas frente a la pantalla de su nuevo ordenador sin hacer otra cosa que jugar al ajedrez. Una amiga suya recibió una carta en la que el escritor le confesaba que lo que estaba viviendo era peor que Auschwitz, porque ya no era joven y no tenía fuerzas para soportar tanta tristeza. A otro amigo le confesó que no quería ya ni leer ni escribir, y de hecho esa capacidad suya de recordar y de dar testimonio de lo vivido fue perdiéndose, porque nuestro escritor comenzó a sufrir pérdidas de memoria. De hecho, para recordar su experiencia en Auschwitz, tenía que leer sus propios libros. Primo Levi creía que para sobrevivir a algo como Auschwitz, las personas tenían que pasar por encima de una parte de su moral. Y para demostrarnos esto, nos cuenta la historia de 4 hombres que compartieron cautiverio con él. El primero era Shepsel, un hombre que era capaz de traicionar a sus compañeros de campo solo para ganarse la simpatía de los oficiales nazis. El segundo era Alfred, una persona que se mostraba siempre muy cordial, pero que en realidad solo lo hacía para quedar bien porque le movía un profundo egoísmo. Levi nos cuenta también la historia de Elías, un hombre muy vehemente que trabajaba y bromeaba como el que más. Para Levi, Elías era un demente, una persona que había preferido vivir desde la locura antes que tener que enfrentarse al horror que lo rodeaba por todas partes. Finalmente, Levi nos cuenta la historia de Henry, un joven veinteañero que, tras la muerte de su hermano en el campo, construye a su alrededor una coraza para no sentir más emociones. Esto, claro, le convierte en una persona muy fría y calculadora. Uno se siente como un instrumento en sus manos, escribe Levi en su novela. Seguro que todos conocemos a alguien que para sobrevivir psicológicamente a un acontecimiento muy traumático prefirió aislarse, como hace Henry, o hacer como si no pasara nada, como Elías. El 11 de abril de 1987 parecía un día normal en Turín. En el edificio en el que Levi residía junto con su mujer, su madre y su suegra, por la mañana la portera subió a darle unas cartas a nuestro escritor. Él, antes de cerrarle la puerta, le devolvió, como siempre, una amplia sonrisa. Poco después de que la portera llegara de nuevo abajo, escuchó un ruido sordo a sus espaldas. Al girarse descubrió el cuerpo ensangrentado de Primo Levi en el hueco de la escalera. Dicen que cuando su mujer llegó a casa después de hacer unas compras y vio el revuelo que se había formado en el portal, exclamó: «Me lo temía, todos nos lo temíamos». Levi, quién sabe si por su incapacidad de recordar su experiencia como siempre lo había hecho, o quién sabe si por ser incapaz de convivir con esos recuerdos del campo de concentración, decidió acabar con su vida esa mañana que había empezado como cualquier otra. Nuestro escritor llevaba mucho tiempo dando señales de una depresión que además se había agravado cuando tuvo que hacerse cargo de su madre, que estaba inválida, y de su suegra, que estaba ciega. Muchos, sin embargo, siguen pensando que esa caída se debió o a un súbito mareo o a un despiste de Levi. Los que pensaban que era un optimista nato se negaban a creer que nuestro escritor se hubiera suicidado, porque además no dejó ninguna nota de despedida.
Towarowski, un franco-polaco de 23 años con tifus, propuso a los otros enfermos que cada uno de ellos nos diese una rebanada de pan a los 3 que trabajábamos. Y su proposición fue aceptada. Solo un día antes, un acontecimiento semejante habría sido inconcebible. La ley del lager decía: come tu pan y, si puedes, el de tu vecino, y no dejaba lugar a la gratitud. Quería decir que el lager había muerto. Fue aquel el primer gesto humano que se produjo entre nosotros. Creo que se podría fijar en aquel momento el principio del proceso mediante el cual nosotros, los que no estábamos muertos, Empezamos lentamente a volver a ser hombres. Primo Levi siempre escribió para conseguir 2 cosas. La primera, dejar su testimonio de Auschwitz, y la segunda, tratar de comprender qué fue lo que vivió allí. Nuestro escritor nunca se cansó de preguntarse hasta dónde un hombre puede seguir considerándose hombre a sí mismo. Aunque lo que vivió en Auschwitz podría parecernos incomprensible, él siempre se mantuvo distanciado de los hechos. Nunca los juzgó y hasta el último día de su vida trató de darles un sentido. Probablemente nunca sabremos si logró conseguir esto. Lo que sí que podemos pensar es que con su muerte, esa capacidad de comprender lo incomprensible, esa posibilidad pasa a pertenecernos a nosotros. Primo Levi, a través de sus libros, a través de Si esto es un hombre, nos cede el testigo en esta loca carrera de relevos que es la humanidad y que para él no estaba condenada al odio, sino al entendimiento y al amor. Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. El quinto hijo de Doris Lessing. Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. ¿Por quién doblan las campanas de Ernest Hemingway? Cristiano muere de Antonio Tabucchi. Rayuela de Julio Cortázar. Diálogo en re mayor Javier Tomeo. Libro del desasosiego de Fernando Pessoa. El Palacio de la Luna de Paul Astel. La caverna de José Saramago. Nubosidad variable de Carmen Martí Garte. Si esto es un hombre de Primo Levi. Bueno, esta es la despedida del M, porque ya no vamos a hacer más programas nunca, porque lo único que queríamos era dinero y ya lo hemos conseguido. Con el dinero que hemos ganado haciendo 12 programas sobre libros, hemos comprado la casa desde la que ahora os estamos hablando, que es una supermansión en una ciudad que no os podemos decir porque no queremos que nos acoséis. Claro, ese ya era andar por las calles y todo el mundo... Irene, tal. Bueno, siempre allá, porque como yo no salgo casi... Nuestro plan era hacer una segunda temporada para 2017, pero hemos pensado que no.
os vais a quedar con las ganas, porque ya somos ricos y como todo el mundo sabe, lo que importa es el dinero. Así ¡Feliz que, Navidad! sí. Y que se os dé todo bien. ¡Feliz en esta 2017! vida. Ah, y por cierto, esto también vamos a decirlo. Muchas gracias por habernos acompañado durante estos 12 meses. Ah, bueno, venga, sí, gracias. Por hacernos ricos. Por montarnos en el dólar. Nuestro plan ha salido bien. Adiós. Bueno, y ahora la verdad, ¿no? La verdad, sigo siendo igual de pobre o más. No, pero somos pobres de dinero, porque espiritualmente somos bastante ricos los dos. Sí, porque además de tanto leer, pues quieras que no, seguramente en 2017 sí que habrá una segunda temporada. Esperamos que nos acompañéis durante esos, no sé cuántos programas van a ser, ni cómo van a ser, todavía Sí, todo está hay por ver. muchas cosas en el aire. Y muchísimas gracias por haber estado ahí durante estos 12 programas. Para nosotros ha sido, yo creo que un placer estar con Sí, vosotros. ha estado muy bien, porque hemos recibido mucho apoyo de muchos de vosotros. Pues nada, amigos, que nos seguiremos viendo estos próximos meses, porque aunque la temporada se acaba, en redes sociales vamos a seguir haciendo cosas, diarios de lecturas, y bueno, y os iremos contando cómo planificamos la segunda temporada, que va a ser muy guay. Claro, y siguiéndonos. Muchas gracias y feliz año 2017. ¡Leed mucho! Leed. ¡Mua!